Dios bendiga sus vidas. Qué bueno dar comienzo a una nueva reunión y que ustedes sean parte de esto. Es nuestro gozo y nuestra alegría poder compartir juntos. Te animamos a que puedas prepararte, seguramente ya lo has hecho, trayendo tu Biblia, un anotador, una lapicera, porque Dios hoy nos va a hablar nuevamente y también vamos a adorar el nombre de nuestro Señor todos juntos. Ahí vos en tu casa levantemos un altar de adoración a nuestro Señor. Esa es nuestra principal motivación en este tiempo, adorar a nuestro Señor. Damos gracias por tu vida, porque puedas acompañarnos, y antes de comenzar este tiempo de alabanza, de adoración al Señor y también de reflexión a través de la palabra, vamos a tener una palabra, un momento de oración. Puedes acompañarnos allí desde tu hogar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte muchas gracias una vez más por permitirnos tener esta oportunidad de salir una vez más a través de este programa especial que se emite por las redes sociales. Damos gracias porque tu palabra sigue siendo predicada. Damos gracias por un día más, por esta oportunidad que tenemos de juntos compartir y celebrar tu nombre. Creemos y confiamos que será un tiempo de bendición para todos aquellos que han de estar compartiendo esta transmisión. En el nombre precioso de Jesucristo oramos y te damos muchas gracias. Amén y amén. Que Dios bendiga tu vida y juntos celebremos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención por libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de ese evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Aquel Hijo hace libre, es libre en verdad.
mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Libertad. Hay libertad. Eres Dios altísimo, el omnipotente, bajo tu sombra confiado habitaré. Eres Dios altísimo, el omnipotente, bajo tu sombra confiado habitaré. Eres Dios altísimo, el omnipotente, bajo tu sombra confiado habitaré. Eres Dios altísimo, el omnipotente, bajo tu sombra confiado habitaré. Te buscaré, Señor, y tú me librarás. Te llamaré, Señor, y me responderás. Me saciarás de larga vida y de tu salvación, por cuanto he puesto en ti todo mi amor. Eres Dios altísimo, el omnipotente, bajo tu sombra confiado habitaré. Eres Dios altísimo, el omnipotente, bajo tu sombra confiado habitaré. Te buscaré, Señor, y tú me librarás. Te llamaré, Señor, y me responderás. Me saciarás de larga vida y de tu salvación, por cuanto he puesto en ti todo mi amor. Eres Dios altísimo, el omnipotente, bajo tu sombra confiado habitaré. Bajo tu sombra confiado habitaré. Bajo tu sombra confiado habitaré. Quisiera leerte en San Mateo capítulo 11, verso 28. Si tenés tu Biblia ahí, podés buscarla a la palabra, y si no, anotar en un papel y luego leerlo todos juntos. San Mateo capítulo 11, verso 28, dice la palabra de Dios: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Palabras de Jesús diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No sé si te ha pasado alguna vez, a mí más de una vez, y tal vez te vas a sentir identificado o identificada, de hacer algún viaje, tal vez por un día, y uno agarra, o bueno, las mujeres, la cartera o la mochila o un bolsito de mano, y ahí uno guarda lo que va a llevar para usar en el viaje. Tal vez decimos, bueno, me voy a llevar una remera mangas cortas por si hace calor,
o una camperita por si hace frío, y ahí vamos poniendo todas las cosas. Y más de una vez, como les decía, me ha pasado volver a casa después de ese viaje y decir cuántas cosas llevé y no sé nada de lo que había llevado, o muy pocas cosas. Y, y uno lo llevó y anduvo todo el día con ese bolso o esa cartera tan pesado y cosas que había llevado innecesariamente. Y meditaba en esta palabra y decía, ¿cuántos de los que por ahí nos están escuchando, cuántas personas que conoces, aún vos en este día te sentís cargado, te sentís con esa carga que hay en tu vida? Y tal vez, solo por mencionar algunas de ellas, ¿qué cargas podemos llevar? Y tal vez la carga de la culpa, tal vez la carga de la falta de perdón que están en nuestras vidas, tal vez la carga de los pecados que hemos cometido. Ahora, el Señor tomó nuestro lugar en la cruz por cada uno de nosotros para tomar esa carga y quitárnosla y allí vencer en la cruz. Me gustaría leerte en Isaías 53, Jesús yendo allí a la cruz, ¿no? El profeta Isaías relataba lo que tiempo luego iba a pasar con Jesús. Y él lo estaba viendo allí y meditaba en el Isaías 53, verso 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Él cargó con tu pecado, con mi pecado. Qué bueno que puedas aceptar ese sacrificio que Él hizo por vos y por mí. Y no cargues culpas, y no cargues con tu pecado. Entregáselo a Él. En esta noche tal vez me estás escuchando o luego vas a escuchar esta palabra y vas a decir: así me siento yo, cargado, cargada, con esa falta de perdón, con esa falta de limpieza de mi corazón porque hay pecado. Me siento agobiado, no sé qué más hacer. En esta noche el Señor te dice a vos: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. En Él encontramos ese descanso para nuestras vidas. Tal vez cuando les decía hoy esa imagen, ¿no?, de decir, o de lo que he vivido en algún viaje, de llevar carga de más. Qué bueno cuando alguien que va con vos te dice: ¿querés que te lleve la mochila? Está pesada la cartera, ¿querés que te la lleve? Y uno se la da y descansa un ratito, y qué bien que se siente, ¿no? Cuánto más nuestro corazón cuando está cargado y cansado y agobiado. Y abrimos nuestro corazón y le podemos decir a Jesús: Jesús, llévate todo cansancio de mi vida. Jesús, llévate todo pecado, limpiame con tu sangre preciosa, con ese sacrificio que Él hizo en la cruz por vos y por mí. Qué bueno que podamos decirle eso al Señor en este tiempo. Y Él traerá ese descanso que tanto necesitamos. No está el descanso en dormir bien, no está el descanso en olvidarnos de los problemas, no está el descanso en hacer cualquier otra cosa. El descanso que podemos hallar, la paz, el gozo, todo eso lo vamos a encontrar en el Señor. Y hay una invitación hermosa que Él nos hace a través de Mateo que leíamos 11:28. Venid a mí. Si en esta noche te sentís cansada, te sentís cargada, te sentís afligido o afligida,
Qué bueno que puedas decirle, Señor, ven a mi vida. Señor, quita esta carga de mí. Y te vas a sentir con tanta paz y con tanto gozo en tu corazón que vas a poder experimentar ese descanso que Él tiene para tu vida, que Él lo tiene dispuesto allí. No hay que pagar, no se compra. Él pagó el precio por nosotros. Él ya tomó nuestro lugar en la cruz. Cada uno de nosotros, por ser pecadores, por haber cometido errores, por haber hecho cosas que desagradaban a Dios, éramos pecadores. Pero dice que Él nos amó. Podemos leerlo eso en Romanos 5, 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, para mi vida, para tu vida. Él muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, para ocupar ese lugar que nos correspondía a nosotros, por haber pecado, por haber hecho las cosas mal, por estar alejados de Él. Nosotros teníamos que estar en ese lugar, pero Él lo ocupó a ese lugar por amor a nosotros. Y Él está dispuesto en este tiempo a poder tomar tu carga. Tal vez, como te decía, estás agobiado. Estamos en el mes de mayo y parece que hubiéramos transitado tanto tiempo de este año y tal vez venís acarreando esas cargas. Cristo es quien quiere tomar esa carga para aliviarte y para que puedas encontrar en Él esa paz, ese descanso que nadie otro te lo puede dar. Nadie puede dar ese descanso y esa paz. Solo en Él lo vas a encontrar. Te animamos a que puedas, ahí donde estás, vamos a estar orando y vamos a decirle al Señor, Señor, toma mi carga, toma mi aflicción. Quiero descansar en ti. No va a cambiar otro la realidad de tu vida, solo el Señor, abriéndole tu corazón a Él y buscando en Él descanso. No dejes para mañana, no pienses en mañana lo voy a hacer. Hoy es el día en que Él te está haciendo esta invitación tan hermosa. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. No dice vengan mañana, o vengan algunos hoy y otros mañana. No, venid a mí. Vos estás cargado, vos estás cansada, estás agobiada. Vení a Él en esta noche. ¿Cómo venimos a Él? Orando, diciéndole a Él, confesándole nuestros problemas, nuestras dificultades, abriendo nuestro corazón y reconociendo que todo lo que nos está pasando, Él ya lo venció en la cruz y necesita que vos y yo tomemos de la vida que Él nos quiere dar. Él quiere algo mejor para nosotros, para cada uno, para vos, para tu familia, para cada uno de nosotros Él quiere algo mejor. Y te invitamos con todo nuestro corazón a que puedas experimentar eso que nosotros un día experimentamos y que en cada momento experimentamos. Pasamos aflicciones, pasamos dificultades, pero un día hemos encontrado ese descanso en el Señor y podemos venir a Él todas las veces que estamos con cargas, venir a Él y Él trae descanso y Él trae paz a nosotros. Y te invitamos para que vos lo puedas experimentar, para que ahí donde estás en tu casa puedas decirle, Señor, entra en mi vida, entra en mi casa, toma mi carga, toma mi aflicción, para que pueda hallar descanso. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo
más dulce cada día será. Precioso Dios, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz. Hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. El nombre de Cristo, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, precioso Dios, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz. Hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. El nombre de Cristo, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Dios te bendiga. Hoy vamos a continuar con el tema del mensaje que compartimos en la reunión anterior. Peligros que están al acecho de todo cristiano en su caminar diario. Hablábamos del peligro de manipular a Dios y creer que de alguna manera podemos decirle cómo Él tiene que hacer las cosas en nuestra vida. Y también abordamos sobre el gran peligro que hay en olvidarse de Él. En esta noche quiero invitarte que me acompañes y juntos vamos a leer la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Dice allí el texto: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Este es el texto que compartíamos en la reunión anterior y que hoy volvemos a leer para seguir con 3 peligros más
que están allí al acecho, peligros que están latentes, para los cuales la palabra de Dios, como esa luz que alumbra en nuestro caminar, pondrá luz para que tú y yo estemos a salvaguarda. Lo primero que quiero compartirte es el peligro de la autosuficiencia. Para ello hay un relato de un rey llamado Usías que hallamos allí en la Biblia en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Este rey, dice la palabra de Dios allí, que Dios le había ayudado contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. También nos dice el texto bíblico en Segunda de Reyes 26:8 que se había divulgado su fama hasta la frontera de Egipto porque se había hecho altamente poderoso. En el mismo capítulo de este libro podemos ver en el verso 16 que dice allí la palabra: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Tenemos allí un rey que Dios le había ayudado, Dios le había bendecido de tal manera. Dice el texto que su fama se había hecho grande en las regiones, en los alrededores. Pero llegó un momento en la vida del rey Usías que él se consideró autosuficiente. Y dice allí que se enalteció su corazón, como quien dice: ya no necesito más de Dios. Y allí se tomó atribuciones que no les eran permitidas. Entró al altar y quiso llevar a cabo la tarea que le correspondía a los sacerdotes. Cuando fue reprendido, allí dice la palabra que reaccionó con ira. Cuando se enalteció, él es como quien dice: ya no necesito más de Dios. Y ese no deja de ser un peligro que está tan al acecho de nuestras vidas. Aún en estos tiempos de cuarentena, encontramos gente que se ha vuelto a Dios, gente que dice: yo necesito, hoy más que nunca me doy cuenta de la necesidad que hay en mi corazón de acercarme a Jesucristo, de la necesidad que tengo de abrazar la esperanza y la fe que hay en Cristo Jesús. Sin lugar a dudas que este tiempo de cuarentena, este virus que está azotando no solo nuestro país, sino prácticamente todos los países de nuestro planeta, ha mostrado y ha puesto en evidencia la necesidad que tenemos de Dios, que no podemos ser autosuficientes. Cuando el hombre en su orgullo y en su soberbia creyó que no necesitaba a Dios, hoy justamente no tiene a quién acudir y levanta sus ojos al cielo, y allí está el Creador, el soberano, allí está nuestro Señor. Qué maravilloso entender que la autosuficiencia nos aleja de Dios. Pero sabes que la palabra de Dios dice que si bien Dios resiste y mira de lejos al altivo, está su gracia y su favor para con aquel que se humilla, para con aquel que puede reconocer que necesita de Dios. Cuando el apóstol Pablo escribe en su carta primera a los Corintios, capítulo 12, allí Pablo está hablando de los dones del Espíritu y usa una analogía tomando el cuerpo humano como ejemplo. Dice allí la palabra que el cuerpo está conformado por muchos miembros, pero todos conforman un solo cuerpo. Y el texto dice allí, quisiera leerte 1 Corintios capítulo 12, verso 20, dice: pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies:
no tengo necesidad de vosotros. ¿Qué nos está mostrando? En el cuerpo no existe la autosuficiencia. Yo puedo solo, yo no necesito la ayuda de mi hermano. Qué hermoso que en este tiempo podemos ayudarnos unos a otros. Quizás no podemos estrecharnos un abrazo, quizás se dificulta el poder vernos allí cara a cara, pero de cuántas maneras hoy podemos extender nuestro cuidado, podemos decirle a nuestra familia de la fe y aún a aquellos que no conocen a Cristo: te quiero ayudar, cuenta conmigo. Ya aquel que dice, ya yo no te necesito, hoy se da cuenta que hay necesidad, y qué hermoso que la iglesia del Señor pueda estar allí para aquellos que quizás por mucho tiempo se han sentido autosuficientes y hoy están en necesidad. Qué hermoso que tú y yo podamos estar listos para acompañar y para ayudar. El siguiente peligro del cual quiero hablarte es el peligro de permitirnos tener en nuestra mente, en nuestro corazón, motivaciones equivocadas. Abrazar o darle ese lugar en nuestro corazón, que aquellas cosas que hagamos tengan una motivación de fondo que no sea la que a Dios le agrade. Hoy muchos brindan su solidaridad, muchos se ponen a disposición de las personas, pero tristemente muchos lo hacen con el afán de sentirse bien ellos, por el afán de mostrarse delante de las personas como alguien que se solidariza ante la necesidad del prójimo. Sin embargo, cuando leemos en el Evangelio de Mateo capítulo 6, Jesús en esa oportunidad le dice allí: cuando hagas algo, no lo hagas como para los hombres. No seas como aquellos religiosos que cuando se ponían en pie para orar, lo hacían a la vista de todos, lo hacían a viva voz para que todos vean cómo ellos oraban a Dios. Cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, enseña Jesús. Y allí luego enseñaría el Padre Nuestro. Qué hermoso ese contraste, ¿no? El ser humano busca lo visible, busca lo público, busca hacerlo como para los hombres. Y Jesús mismo nos enseña en ese texto que está en Mateo capítulo 6. Si tú buscas la justicia delante de los hombres, ya tienes la recompensa. Pero si lo haces para Dios, qué maravilloso, porque de Dios tendremos la recompensa. Cuando la motivación es la correcta, hay bendición de Dios. Cuando la motivación es incorrecta, hay recompensa de hombres. Y tal vez en algún momento la recompensa del hombre pueda ser grata para tu vida, pero muchas veces la recompensa del hombre quizás sea mezquina, quizás no esté acorde a lo que tú y yo estamos esperando. Cuando Pablo escribe a los Colosenses, capítulo 3, verso 23 de esa carta dice: y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo como para el Señor y no como para los hombres. Cuando tú le das un plato de comida al hambriento, si estás viendo a Jesucristo en aquel que tiene necesidad y lo haces como si a Jesús estuvieses alimentando, la recompensa la tendrás del Padre. Si tú lo haces simplemente por el hecho de sentir placer en hacerlo, la recompensa que quizás recibas va a ser de las personas. Una motivación equivocada es la que va a marcar la diferencia en nuestra vida. En cierta oportunidad, el rey David desea traer el arca que estaba en los límites de la tierra de Israel. La quiere traer a la ciudad capital. Y dice el texto allí en Primera de Crónicas, capítulo 13, que él toma consejo de todo el pueblo. Y el pueblo, junto con el rey y los capitanes y los sabios, todos toman una decisión: traigamos el arca. Y qué mejor idea que traerla en un carro nuevo, traerla con animales que estaban allí listos para traer el carro, y mandan a buscar el arca de esta manera. Cuenta el relato en este capítulo del primer libro de Crónicas, que mientras el arca del pacto venía, el arca representa la presencia de Dios, venía en ese carro tirado por aquellos bueyes. El camino no estaba del todo en condiciones y los bueyes tropiezan y parece que el arca va a caer de ese carro. Y Usa, uno de aquellos que venían acompañando esa carga preciada, extiende su mano sobre el arca. Y automáticamente cuando toca el arca, muere en ese momento. Cuando esto sucede, David se entristece y dice: algo no estamos haciendo bien. Quizás hay una motivación correcta,
Hay un deseo correcto, hay una intención correcta, pero nunca una intención correcta puede ir por sobre la obediencia a lo que Dios ha establecido. Y David dice, detengamos esto un momento, hay algo que no estamos haciendo bien. Y dice el texto que el arca quedó en casa de Obed-Edom. Y allí Obed-Edom fue bendecido. Pero pasa un tiempo y David, examinando quizás las escrituras, tomando consejo, allí viene luz por medio de la palabra. Y aquello que había sido una buena intención, se dan cuenta que estaba faltando algo mayor que la buena intención. Había una motivación, tal vez a ojos humanos, que era noble, era loable, era agradable, era buena. Pero esa motivación no estaba alineada a los propósitos y a la voluntad de Dios. Porque el arca no podía venir arriba de un carro, el arca no podía ser tirada por bueyes, el arca debía ser llevada por los levitas. Y allí, una vez que toman el consejo de Dios, envían a buscar el arca. Y ahora sí, la motivación era la correcta, porque estaba sujeta a la voluntad de Dios. ¿Cómo darnos cuenta cuando nuestras motivaciones son o no son las correctas? Siempre una motivación correcta es la que parte de la voluntad divina, buena, agradable y perfecta de nuestro Señor. Cuando nos corremos de su voluntad, por más buena intención que tengamos, antes que todo sacrificio, el Señor se agrada de nuestra obediencia. Las motivaciones equivocadas son un gran riesgo para nuestras vidas. Porque podemos creer que estamos haciendo lo bueno. Podemos pensar que estamos haciendo lo que es correcto. Proverbios dice, hay caminos que al hombre le parecen correctos, que le parecen buenos. Pero el mismo texto dice que su final es un final de muerte. ¿Cómo conocer la voluntad del Señor? Tenemos que aprender de Jesús. El Evangelio de Juan, capítulo 5, mira lo que dice allí, el verso 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, dice Jesús. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Cuando tú y yo buscamos la voluntad de Dios sobre nuestras vidas, ten por seguro que nuestras motivaciones, si están alineadas a su voluntad, van a ser motivaciones correctas. Cuando la voluntad de Dios ha quedado a un costado en nuestras vidas, seguramente aquello que estamos deseando, aquello que estamos anhelando, tal vez esos pensamientos que están en nuestra mente, en nuestro corazón, no sean los pensamientos de Dios. Por último, un último peligro del cual quiero hablarte es el peligro de tomar concesiones en nuestra vida. Uno diría, un permitido. ¿Qué pasa? No pasa nada. Es tan solo un permitido en nuestras vidas. Quisiera leerte un texto que encontramos en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, verso 1. Dice la palabra, las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Tan solo una pequeña mosca echa a perder todo el perfume del perfumista. Una pequeña locura, un pequeño desvío, un permitido en nuestra vida. Tan solo esto, de la misma manera actúa al que es estimado como sabio y honorable. El mismo libro de Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 15, allí el texto dice, cazadnos las zorras pequeñas, porque echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Una zorra pequeña, un animalito que pareciera insignificante, echa a perder todo un cultivo cuando se encuentra en flor. Esa pequeña zorra no atenta contra el fruto, sino que roe con sus dientes el tronco de la viña. Y al roer, al lastimar, al herir la corteza de esa viña, allí la savia que corre muy cerca de la corteza empieza a ser liberada y esa planta termina secándose con el tiempo. Un pequeño animalito, un insignificante animal, uno podría decir, es tan solo algo pequeñito, algo que no tiene sentido. ¿Para qué prestar atención a estas pequeñas cosas?
Pero la viña está en ciernes, está allí lista, pero un pequeño animal que lastima esa corteza vuelve y seca toda aquella planta y se pierde todo el potencial que tenía. Esas concesiones que más de una vez quizás nos tomamos, no va a pasar nada. ¿Cuántas veces quizás hemos dicho esto? No va a pasar nada. Pero es tan solo una concesión, algo que me permito en mi vida y luego me pongo a cuentas con el Señor. El libro de Jueces nos muestra cómo Israel se tomó concesiones al entrar a la tierra prometida, y esas concesiones que ellos se tomaron fueron para tremendo dolor y escarnio, fueron de profunda tristeza y amargura para todo Israel. Mira qué dice el libro de Jueces, capítulo 1, verso 27. Tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, en lugar de expulsarlos, en lugar de desecharlos, en lugar de no emparentar con ellos, en lugar de no hacer transacciones con ellos, dice la palabra, cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Se permitió una concesión. Cuando Dios había dicho, quiten a esos, ellos de alguna manera permitieron que habiten en las tierras próximas y los hicieron tributarios, es decir, les dejamos vivir, pero nos van a pagar impuestos. Claramente dice la palabra, mas no los arrojó. Y más adelante dice allí que ellos fueron como un azote para ellos en sus costados. Y sus dioses, los dioses de los cananeos, se volvieron en un tropiezo para todo Israel. ¿Sabes que Dios en aquel tiempo de alguna manera estaba usando a Israel como un instrumento de justicia contra aquellas naciones paganas? Pero cuando el que tiene que impartir justicia mira para otro lado y toma concesiones, ya no hay justicia, ya no está cumpliendo con su labor. Y se tomó concesiones, y esas mismas concesiones se volvieron como ligaduras, se volvieron como ataduras para ellos. Y trajo maldición para todo Israel. Al punto que se levanta luego una generación que ya no conocía a Dios, ni las obras que había hecho en ellos. ¿Cuán peligroso es tomarnos concesiones en nuestra vida? Para aquellos que conocen la vida del rey Salomón, muchos recordamos su sabiduría, pero también nos dice la palabra que todas sus mujeres y concubinas hicieron desviar su corazón lejos de los caminos del Señor. Qué triste cuando alguien se toma concesiones y producto de las concesiones que cede en su corazón, cede en sus convicciones, cede en su fe, total dice no va a pasar nada. Este es tiempo donde si hemos tomado concesiones, eso es hora, es momento de que nos volvamos al Señor. Hoy, tanto que la salvación está más cerca de aquel momento en el cual recibimos a Cristo, no es tiempo, no es momento de tomar concesiones. Si hoy oyes su voz, dice el texto, no endurezcas tu corazón. Ahora, cuando Pablo le da el consejo a Timoteo, volviendo al texto inicial de 2 Timoteo 3, vendrán tiempos peligrosos. Y uno puede quedarse ante el peligro en refugio. ¿Qué hacemos ante el peligro? Ya pudimos poner al descubierto esos peligros que están al acecho de nuestras vidas. Pero allí Pablo le dice, ¿qué debe hacer a Timoteo en estos días peligrosos? El verso 10 de la segunda carta que Pablo escribe a Timoteo, capítulo 3, dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados.
Pero tú, vuelve nuevamente Pablo a decirle a Timoteo, pero tú, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si se dio cuenta, en este texto aparecen pero tú. Y el primer pero tú dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, amor, propósito, fe, longanimidad, esto es largura de ánimo, paciencia, persecuciones. Hay un ejemplo que tenemos en aquellos que ya han transitado ese caminar cristiano y lo han hecho de esta manera como lo hizo Pablo. Qué hermoso poder ver el ejemplo que nos dejan esos hombres y mujeres de fe. No solo los que están en la palabra, cuántos caminan a nuestro alrededor y vemos que aún aunque hay tiempos peligrosos, su caminar es un caminar donde la doctrina no ha sido adulterada en sus vidas, donde hay una conducta intachable, donde hay integridad, donde hay un propósito claro en esas vidas y se mantienen firmes y fieles al propósito para el cual Dios los ha llamado, donde vemos la fe que hay en sus vidas, donde vemos el amor, la paciencia y aún se mantienen en pie en medio de las persecuciones. ¿Cuántos hombres de Dios, cuántas mujeres de Dios, así como Pablo se presenta ante Timoteo como un ejemplo digno de imitar? Qué hermoso que podamos levantar la mirada y ver a nuestro alrededor y buscar esos referentes. Y dice allí, pero tú has seguido mi doctrina, y seguir ese ejemplo. Siempre hay un ejemplo que imitar. Tenemos el mayor ejemplo de todos, a Jesucristo. Pero también Pablo le dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y desde la niñez, allí un tesoro que tenía Timoteo, un privilegio que quizás no muchos pueden disfrutar, pero un tremendo privilegio. Había sido instruido en la fe, en las sagradas escrituras, no solo por su mamá, sino también por su abuela. Y dice allí Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios y te va a ser útil para enseñar, útil para redarguir, es decir, transformar un argumento contra aquel que lo presenta. Es útil también para corregir, para instruir en justicia. Y de esta manera el hombre de Dios va a ser preparado para toda buena obra. La palabra de Dios, la Biblia, te va a servir para prepararte y para estar alistado, para estar presto, para afrontar los días difíciles y los peligros que puedan venir sobre tu vida. Tenemos la bendita palabra de Dios entre nuestras manos. Es hora de que esa espada del Espíritu esté empuñada por aquellos que la saben utilizar. Es hora de que tú y yo escudriñemos la palabra de Dios y busquemos esa guía que el Señor nos ofrece en su palabra ante estos tiempos difíciles. Señor, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias en este momento por permitirnos compartir tu palabra. Gracias porque en ella no solo, Señor, queda en el descubierto todo argumento, todo peligro, toda aquella cosa que está al acecho de nuestras vidas, sino también es tu palabra la que nos direcciona, la que nos alienta, la que nos instruye, la que nos enseña, la que nos corrige. Yo te agradezco, Señor, en esta hora y quiero pedirte que tú, Señor, nos guíes a toda verdad. Tus palabras son verdad, aleluya. Señor, ayúdanos en este tiempo y aunque sean días peligrosos, días donde todos estos riesgos están allí latentes, están al acecho, cercanos tal vez, Señor, quizás algunos más cercanos que otros, pero pido tu cuidado, pido tu guarda sobre nuestras vidas en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te doy gracias y confío que tú lo vas a hacer, Señor. Amén y amén. Maravilloso eres tú, Señor.
Que Dios bendiga tu vida abundantemente. Será hasta un próximo encuentro, si así Dios lo permite. Gracias por acompañarnos y compartir con nosotros esta nueva reunión. Te invitamos a que nos puedas seguir en nuestras redes sociales, Iglesia El Faro, en YouTube y también en Facebook.